Bueno, estamos en primavera y yo creo que muchos nos acordamos únicamente cuando se acerca la primavera que nos hemos excedido de peso durante el invierno, nos comimos todo con el justificativo de que hacía frío. No me digas. Empiezan las dietas, y dietas mágicas, alguna vez esta persona que está con nosotros nos dijo que no existen. Simplemente existe conducta. María Paula Reale, licenciada en nutrición. ¿Cómo te va, María Paula? Hola, ¿qué tal? Buen Hola. día. Gracias por el pronóstico que nos diste recién con exactitud. Meteoróloga de parte. Además, las madres tenemos esa cosa de estar en todo. María Paula, ¿es la realidad esto de que la gente se fija en el almanaque, ve que llega el 21 de septiembre y empiezan a hacer cálculos, cómo me voy a ver de esta manera? Fundamentalmente supongo debe ser la mujer, aunque también en el hombre está la coquetería de estar en línea, ¿no? Sí, seguramente la llegada de la primavera nos hace que, digamos, las cuestiones propias del invierno que tienden a que nos quedemos en casa y a que la comida sea bastante más calórica. Cuando va cambiando la estación, sí, aparece en el consultorio, uno lo ve claramente. Vemos durante todo el año un flujo de pacientes que son aquellos que, bueno, por una cuestión estrictamente de salud y entendieron el concepto del cuidado y de la prevención. Y recibieron el mensaje de la ropa. Tal también. cual. Pero llegado a esta temporada, sí, siempre nos encontramos con un consultorio que va moviéndose de otra manera. Pero en eso no se puede hacer magia. Y no. La verdad es que generalmente la gente deposita en la consulta médica o en la consulta nutricional la cuestión de querer todo rápido y ya. Y nos cuesta vernos en el largo plazo. Siempre somos bastante cortoplacistas en todo lo que tiene que ver con la salud. ¿Por qué? Porque estamos, de alguna manera, preparados para resolver lo agudo, no lo crónico. Claro. Fíjense que generalmente cuando nos duele la panza, cuando nos duele algo fuertemente, acudimos al médico, o cuando estamos engripados, queriendo resolverlo en una semana. Sí. O sea, tenemos digamos, nuestra mente preparada para resolver cosas del corto plazo. Lo del largo plazo nos vuelve un poco miopes. Es como que empezamos a perder la figura y bueno, y el dejarlo, bueno, después veo. Y después viene el apuro. Tal cual. Y después viene el apuro porque en realidad no lo pudimos resolver. Entonces, ahí es donde aparecen, bueno, las dietas mágicas, la medicación. Que bueno, yo estoy en contra generalmente de la medicación que no está prescripta por el médico y obviamente con toda una evaluación previa del paciente con el que estamos adelante, ¿no? Hablando de medicación, escuché hace unos días atrás que habría aparecido una vacuna que regularía el tema de la saciedad. La saciedad. Sí, eso es una medicación que ya estaba, pero que se aprobó después de hacer todos los estudios de alguna manera que se exige para dar aprobación y venta de una medicación de ese tipo. Esa medicación básicamente lo que hace es ser un análogo, o sea, hacer un parecido, muy parecido a parte de la respuesta que nosotros tenemos cada vez que comemos. O sea, nuestro cerebro recibe señales endócrinas, o sea, señales que son liberadas por parte hormonal y parte de la sangre. Cada vez que comemos se liberan estas sustancias que ayudan a que el cerebro interprete saciedad. Como cuando siempre no sabemos, lo interpreta el cerebro, seguimos. Tal cual, la respuesta de saciedad es menos efectiva. Claro. Entonces, generalmente uno ve toda esta alteración en pacientes con sobrepeso y obesidad, en donde hay todo un sinfín de situaciones biológicas que están desordenadas. Entonces, sobre la respuesta del cerebro. O sea, ayuda, siempre entendiendo esto, que toda la respuesta, la conducta alimentaria está regulada por más de 200 factores. Entonces, es muy difícil encontrar una medicación mágica que pueda englobar a toda esa respuesta tan compleja. Por eso no es tan fácil el prescribir una dieta o el dar medicación, porque no podemos abarcar toda ese sinfín. Siempre quedan flancos sin atacar. Entonces, ¿no? siempre, ¿qué vamos a decir? Que eso es en un contexto en donde la medicación, las pautas de alimentación
y la actividad física van a ser los 3 ejes o los 3 pilares dentro de un marco en donde uno intenta darle orden y que esa medicación da una mano, ayuda, colabora, pero no lo resuelve. ¿Está? Entonces, los estudios muestran que esa medicación podría hacer perder un 10% de peso en un año. Pero es un poco lo que uno también le cuenta a los pacientes en el consultorio, que si un paciente de 100 kilos necesita perder 10 kilos en el término de un año, lo puede hacer tranquilamente, perdiendo prácticamente 1 kilo por mes, está haciendo, ordenando pautas de alimentación que involucre a la familia, que no me aísle, que no me resulte más económicamente desfavorecedor. O sea, siempre que pensamos en algo, tratemos de pensar en algo integral desde el punto de vista médico. Lo que pasa es que la vacuna o esta inyección o lo que fuere no es integradora, es decir, no lleva consulta, por lo tanto es mucho más práctica. La otra involucra a todo un grupo familiar. Por eso. Lo que pasa es que esa medicación, por un lado, es cara. Eso es una jeringa como si fuera lo que usan los diabéticos para la insulina. Para inyectarse. Entonces eso uno tiene una dosis que se va aplicando y creo que va a estar en el mercado por entre 5.000 y 7.000 pesos la dosis que dura, si no recuerdo mal, de 5 a 7 días. Entonces es una medicación que estamos hablando que si uno lo evalúa globalmente en un mes, son más de 20.000 pesos. Entonces abarca un grupo de población que no es el total. Y si extrapolamos los datos del sobrepeso y la obesidad, más del 60% tiene sobrepeso y obesidad en Argentina. Entonces estamos hablando que más de la mitad de la población tiene un disturbio con respecto al peso para la talla. Entonces María Paula, ¿hay predilecciones de la obesidad para instalarse más en el hombre que en la mujer o viceversa? En realidad la relación siempre es pobre. Las mujeres en todos hemos, biológicamente, hasta en eso, le ponemos el pecho a un montón de cosas. Las mujeres tenemos más porcentaje de grasa comparativamente al hombre porque nuestro destino biológico es justamente la procreación y el amamantamiento. Entonces, el hombre, de alguna manera, biológicamente está pensado para salir y buscar y defender, con lo cual su masa muscular comparativamente siempre es mayor que el de la mujer. Pero engordamos diferente. Las mujeres tendemos a engordar más toda la parte baja, piernas y cadera y glúteos, y la cola, y los hombres más la panza. Por eso también los hombres tienen más probabilidades de tener enfermedades cardiovasculares comparativamente a la mujer. Las mujeres equiparamos al hombre luego cuando entramos en la menopausia. Y eso tiene mucho que ver con el tipo de grasa. La grasa de la panza es mucho más agresiva y mucho más generadora de disturbios metabólicos que la grasa que se da en las piernas y en la cola y en los glúteos. O sea, encarar por parte de una persona que de pronto, tiene mediana edad, está con sobrepeso y además molesto, fastidioso, porque quizá no puede hacer los desplazamientos, las actividades que hacía antes con la misma facilidad. Tiene que someterse a una dieta. ¿Qué expectativas le dan, por ejemplo? Porque ahí debe ser como un compromiso, es como celebrar un contrato. La nutricionista me da todas estas bases, pero yo tengo que poner el resto. Ni que hablar. Nosotros siempre hablamos en el consultorio, o al menos es lo que yo trato de conversar con mis pacientes, es que esto es un contrato de alguna manera en donde yo proveo las herramientas para que después cada uno las pueda utilizar en función de comprender cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Entonces quizás no es una cuestión de arriba a abajo dando directivas, porque ese tipo de situación en el consultorio falla cuando el médico se sienta y dice, no esto. Bueno, el paciente se va con el papel y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo? Entonces, es una tarea la nuestra, la de educación alimentaria. Entonces, educamos, de alguna manera, hacemos que esa persona no tenga solo información, sino conocimiento, porque con la información muchas veces
se generan, no, a mí me dijeron, bueno. Porque además de por sí hay una resistencia de base. Totalmente, todo el mundo. Vengo y me van a decir que no coma esto y a mí me gusta, entonces hay una resistencia de base. No, y también un poco lo que decimos es que como todos comemos, todos nos sentimos dueños de la verdad. O sea, si hay algo que hacemos es que comemos todos. Y entonces, siempre nos falta alguien que da un consejo sin saber claro, nada, pero bueno, porque a la tía de su tía le había pasado también. Tal cual. Entonces tratamos de poner en la mesa todas las herramientas necesarias para que justamente la persona entienda que esto es siempre mis pacientes se ríen porque me escuchan hablar de una constante negociación. Tengo que aprender y ser un muy buen negociador para no perderme una salida, para poder estar en un cumpleaños, porque la vida trasciende en ese escenario. Digamos, vienen los lunes, no, porque tuve un cumpleaños. Y sí, es la vida. O sea, voy a tener un cumpleaños, voy a tener un bautismo, voy a tener Navidad, voy a tener Pascuas, pero tengo que aprender a sortear todas esas situaciones negociando y entendiendo que todo no puedo, porque hay tanta, digamos, disponibilidad de calorías que son muchas más de las que necesitamos. Entonces, yo no puedo ver eso y entender que esto es una negociación constante, es muy difícil. Entonces nos quedamos siempre los que trabajamos en nutrición con que somos los malos de la película. No, la nutricionista no me dejó comer, no me dejó, no, yo no te dejo, yo te ayudo para que vos de alguna manera... Bueno, eso de sacarse las culpas y ponérsela a otro es muy bien. Digo, yo lo único que reto son a mis 2 hijos cuando se portan mal. Después uno no trata de generar esa cosa de culpa con la alimentación, porque no fue mal. La medicina le fue mal realmente con los conceptos de culpa, del permitido, de esa cosa tan mal instalada. ¿Qué papel jugó la palabra prohibido dentro de todo esto? Rebelión, ¿no? Rebelión, o sea, nuestro cerebro se rige por un principio de equilibrio, busca el equilibrio todo el tiempo. Entonces, si yo vengo, digamos, con ciertas pautas de alimentación, malas o buenas, intento de buenas a primeras cambiar todo, ese cerebro obviamente está por encima de todas las negociaciones. ¿Y qué va a intentar? Boicotear todas las cosas que decidamos cambiar y va a intentar volver a donde estaba porque eso le daba cierta tranquilidad. Entonces, entender que lo prohibido y lo permitido para un cerebro que atravesó tanta cuestión es muy difícil de manejarlo. Entonces, lo que uno intenta es manejar porciones, frecuencia, términos más amigables con lo que le pasa a nuestro cerebro. O sea, cuando yo le digo, bueno, no podés comer, ¿para qué? No puedo el primer día, no puedo el segundo y el tercero ya. Pero el tercero ya está. Entonces, creo que es un poco trascender y pensar que si médicamente o científicamente todos los consejos que se dieron hasta ahora no fue como no fue, porque si más de un 60% de la población tiene sobrepeso, digamos, no fue un buen consejo. Entonces hay que pensar a las cosas de otra perspectiva y es esto, tratando de educar. A mí realmente me sorprende, sobre todo los chicos, o sea, los malos hábitos que están, y más que los malos hábitos, la naturalización de cosas que son muy calóricas, los juguitos, las gaseosas, o sea, está totalmente naturalizado. Entonces mostrarles de que eso tengo que bajar el consumo, tengo que aprender a regularlo, es complicado. Se intentó normalizar un poco los elementos y los productos de los kioscos escolares. En la escuela. Porque, bueno, por un lado le decimos, mira, esto no habría que comer, y después los chicos se los damos. Y se lo damos en el kiosco. Esto no se normalizó. O sea, no está reglamentado como una ley, pero yo creo que va a tender todo a que esto pase. Digamos, hay 2 grandes proyectos que se están haciendo, que es el etiquetado frontal de los alimentos, como pasa en Chile, como pasa, digamos, que le alerte. Lo que pasa es que esto es así. Las 2 grandes situaciones son que alerto y no digo nada más, o alerto educando. Entonces, es un poco lo que se está debatiendo, de qué forma vamos nosotros, los argentinos, a establecer el etiquetado frontal de los alimentos. Por otro lado, en las escuelas, digamos, a través del ministerio hay toda una línea de trabajo sobre los kioscos saludables y hay escuelas con mayor compromiso que otras. La escuela donde van mis hijos, tuvimos una charla a principio de año, yo fui a hablar, aparte de los grados, y después la escuela instrumentó, que me pareció buenísimo, un kiosco, o sea, una mesa en donde los chicos, o sea, cada porción de lo que hay ahí, que son cereales más sanos, frutas, sale 5 pesos.
pero no hay nadie quien los venda. Hay una canasta en donde los chicos responsablemente, si toman 2 cosas dejan 10 pesos y si toman una cosa dejan 5. Pero es una doble educación. Es una doble educación, tal cual, que me pareció muy buena la actitud que tomaron, y los chicos te cuentan que realmente, o sea, y vos ves que eso de alguna manera funciona. Hay un montón de cosas más para hacer, pero creo que el debate está empezando a instalarse y hay como un poquito más de conciencia. Porque es muy básico en esa edad, ¿no? Es muy básico que, digamos, nuestro cerebro aprende por repetición, internaliza lo que repite. Entonces, si yo veo que todos los días lo que tengo disponible son galletitas en paquetes grandes, jugos, digamos, es muy difícil plantearle saladitos a una tal todo cual, tipo, ¿no? pensar y plantearle a un chico que está formando toda su conducta alimentaria, que coma fruta cuando no se la estoy brindando, cuando no se la estoy dando, cuando en un contexto escolar donde pasan 4, 6 u 8 horas no está. Entonces, creo que si bien en cada hogar las pautas se las damos los papás, la escuela colabora, porque esto también es importante, no puedo delegar todo en la escuela. Claro, en casa se aprende, en casa se instalan los temas y después la escuela lo puede reforzar. Claro. Pero creo que es importante. El tiempo de la escuela es muy importante. Y el etiquetado de los light. No, estoy comiendo esto light, pero se comió 44. Tal cual, bueno, pasa habitualmente. No, uno lo que les cuenta, digamos, en el consultorio tratamos de generar conciencia es que light, por definición del Código Alimentario Argentino, lo que establece es que es un producto reducido en un porcentaje que no supera el 20% en grasas y o azúcares. O sea que es un producto similar al producto original, que solo va a tener hasta un 20% menos con respecto al producto original. Por ejemplo, si yo a un paquete de galletitas de agua le bajo la cantidad de sodio, porque le agrego menos sal en el momento de la preparación, o agrego un poquito más de proteínas, o hago alguna formulación diferente, que no sea tan diferente, ya ese producto se considera light. ¿Está? Entonces, de alguna manera, claro, los chicos lo es rechazan. entender que todo es en la porción justa, que tiene menos calorías, quizás tiene un poco menos de calorías, pero si mi volumen de ingesta va a ser exagerado, voy a tener las mismas tal cual. Entonces, es muy importante, o sea, la determinación de lo light o lo diet, o digamos, dietético, está puesto bajo situaciones similares, que es reducción con respecto al producto original, pero no anulación, porque es muy difícil. María Paula, ¿puede ser que sea Estados Unidos el que tiene mayor problema de obesidad infantil? Obesidad, digamos, cuando clasificamos a estas variables de peso para la talla, tenemos un indicador que se llama índice de masa corporal, y que lo que nos ayuda es a clasificar generalmente en grandes poblaciones cómo está esa población, valga la redundancia, en peso para la talla. Es el peso dividido talla al cuadrado. Eso nos sirve para ver ese numerito. Entre 18 y 24,9, ese valor indica que el peso es normal para la talla. Entre 25 y 29,9 es sobrepeso. Mayor a 30 es obesidad, y así se va clasificando en obesidad de grado 1, obesidad hasta obesidad mórbida, o sea, obesidad que está claramente asociada a todos los problemas de mortalidad. En riesgo pleno de tal salud. Tal cual. Entonces, lo que nos pasa a nosotros es que tenemos un porcentaje elevado de gente con sobrepeso, o sea, más del 60%. Estados Unidos tiene más del 60% con obesidad. Con obesidad. O sea, pacientes o personas con mucho más riesgo de enfermar y morir por todo lo relacionado a la expansión del tejido adiposo, de la grasa. ¿Esto se debe a esa comida que llaman chatarra? Y en realidad la disponibilidad de comida, fíjense los vasos, es todo en tamaños, todo o sea, abultado. es todo tamaños grandes, papas grandes, es todo grande, y porque es la cultura como digamos, de... Sí, lo grande es bueno. Lo grande es bueno, y por el mismo dinero, hamburguesa de por 10 50 pisos. centavos más, tal cual, por 50 centavos más, esta cosa como viva, de que, por poco tengo mucho más, entonces, eso. tal cual. Bien, qué interesante, para hablar horas y horas de todo.
tengo hambre. Bien. Legalizar totalmente la comida. Es el tema. O sea, siempre creo que es importante esto, entender que si uno desea cuidar, si desea tener una buena vida con respecto a las pautas de alimentación, es a través de la comida y no a través de la no comida. ¿Está? Siempre pasa que no, yo no ravioles, no, o arroz, no, yo como hidratos. Y realmente lo que ocurre es que nuestro cerebro plantea que el hambre se resuelve con la comida. Yo puedo pasar momentos, pero supongamos que siempre va a ser mucho más razonable plantear cambio de hábitos y mejorarlos a través de planificar comidas más de que no tener las comidas. ¿Está? Entonces, en eso es muy importante, si quiero ordenarme, pensar en planificar. Tengo que planificar comidas para que no me agarre el momento de la comida con hambre. Claro. Porque ahí es donde resuelvo muy mal y rápidamente. Y rápidamente y con lo primero que tengo. Bien, ha sido nuestra amiga María Paula Reali, licenciada en nutrición. Interesantísimo, María Paula, y una vez más nuestro agradecimiento porque en estos 4 años que van para 5 ya del programa, te hemos tenido cada vez que llega la calavera, recordamos, hablemosle a María Paula. Bueno, pero es importante esto, transmitir mensajes que tengan que ver con algo positivo, pues claro. Y siempre pensando en que podemos hacer cosas, que no es que está tan alejado, pero hay que pensar con sentido común, creo, como en la mayor parte de las cosas de la vida, pensar con sentido común, nada agresivo. Gracias por tu visita. No, gracias a ustedes por convocarme. Ya volvemos. Gracias.